Vamos a comenzar la sesión número 4 de este curso. No sé por qué me dijeron que la sesión se removió a alguien, pero bueno, no, me imagino que ya volverá. Eh, Recordemos que la semana pasada dejamos la conversación en la introducción sobre la importancia que tiene para la teoría moderna del crecimiento económico la introducción de los temas de cómo las economías adquieren, fomenten y expanden sus capacidades para crear ideas, sobre todo, ¿no? Para innovar, para hacer que el proceso productivo, eh, di- entendiendo el proceso productivo como la mezcla de los factores de producción, eh, y la capacidad de la economía, del tejido productivo para mezclar factores de producción y producir cada vez más con los mismos factores de producción, es decir, ganar productividad eh, en el tiempo, eh, en la medida en que la economía puede generar mm, mejores formas de producir. Y esa mejor forma de producir, si se quiere, es lo que la, en la teoría de crecimiento se llama desarrollo tecnológico. Entonces, por qué llegamos a este tema? El tema, digamos, nos conduce naturalmente a esto, porque hemos ido explorando muy ligeramente, yo diría muy superficialmente, pero sacando algunas impresiones y algunas conclusiones importantes, cómo en el tiempo la teoría del crecimiento fue ofreciendo algunos esquemas de pensamiento y algunas estructuras modelísticas para tratar de explicar, si se quiere, o para tratar de determinar cuáles eran los factores que producían el crecimiento económico, y hemos visto cómo a lo largo del tiempo una sucesión de aproximaciones distintas ha ido dando respuestas distintas, pero que todas respuestas modelísticas que superaron a un modelo anterior, pero que sin embargo siguen teniendo algunas deficiencias con respecto a lo observado, ¿no? Entonces, si retomamos un poco la clase pasada, habíamos dicho, bueno, en primer lugar, los primeros modelos de crecimiento ponían el énfasis en la acumulación de factores de producción, en particular en la acumulación de stock de capital como única fuente, si se quiere, de crecimiento. Luego el modelo de Solow vino a revolucionar un poco la noción de crecimiento económico como fuerza bruta, como acumulación de capital a las patadas, si se quiere, sino introdujo la noción de rendimientos marginales decrecientes en los factores de producción, lo cual producía una serie de conclusiones interesantes, porque en un mundo donde los factores de producción tienen rendimientos marginales decrecientes, lo que observamos es que la economía puede crecer acumulando factores de producción, pero ese crecimiento tiene un límite en el largo plazo. Y el límite en el largo plazo viene dado precisamente porque los factores de producción tienden a rendir, digamos, a tener una productividad marginal que depende un poco del punto del tiempo y del lugar donde estén. Entonces, el modelo de Solow tiene varias conclusiones, pero el modelo de Solow tenía dos principales conclusiones. Una era que en el largo plazo toda la economía convergía a un stock de capital per cápita de equilibrio y luego dejaba de crecer básicamente, ¿no? En ese punto, lo podemos ver ahorita en la presentación, en ese punto la, si se quiere, la tasa de inversión, es decir, la tasa de reposición del capital, del stock de capital, la tasa de inversión de la economía, igualaba a la tasa natural de decrecimiento del stock de capital que venía dado en un modelo muy sencillo, solamente por dos factores, básicamente por el crecimiento de la población
que tiende a reducir el stock per cápita, porque bueno, mientras más gente haya, menos stock per cápita va a haber, y la tasa de depreciación, que es la tasa con la que el capital disminuye cada año, ¿no? Entonces, la condición de equilibrio del modelo de solo era ese. Entonces, esa era la principal conclusión, que era que el crecimiento en el modelo de solo era un fenómeno transicional hacia el equilibrio. Entonces, si usted estaba fuera del equilibrio, por la izquierda o por la derecha, es decir, si usted era un país pobre, o empezaba un estadio de desarrollo con un stock de capital per cápita bajo, la predicción de un modelo de solo en términos absolutos o de convergencia absoluta era que los países con un stock de capital per cápita inicial más bajo tendían a crecer más rápido para hacer una especie de catching up, de alcanzar a los más ricos. Pero en el largo plazo todos convergían hacia un stock de capital per cápita similar. Y eso era consecuencia directa, si se quiere, de este supuesto que hemos hecho o que hizo solo de rendimientos marginales decrecientes de los factores. Entonces, voy a poner la presentación para empezar a hablar otra vez de esto que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esto es solo, y ya habíamos, es exactamente la dinámica del capital, esta ya la habíamos derivado, y es básicamente este esquema gráfico donde se observa, si se quiere, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces aquí está el stock de capital per cápita de equilibrio, cada pequeña estrella, y tenemos tres funciones acá. La función de producción, que como habíamos dicho tiene unas características particulares, y en particular tiene rendimientos constantes de escala a nivel de la función de producción, y tiene rendimientos marginales decrecientes a nivel de los factores. Teníamos una función de inversión, que era simplemente una fracción S, que es el ahorro, digamos, la función marginal a ahorrar por el producto de la economía. Teníamos esta línea de 45, bueno, una línea recta, si se quiere, que era digamos, la reposición de capital necesaria cada año para mantener el stock de capital per cápita constante. Entonces, bueno, esto era lo que habíamos dicho, predice convergencia absoluta, la tasa de crecimiento de corto plazo es transicional, las políticas pueden afectar el steady state, es decir, el punto, el nivel del equilibrio de largo plazo, pero no pueden afectar el crecimiento de largo plazo, porque el crecimiento de largo plazo está dado por unos parámetros que no crecen, pues, porque la tasa de depreciación o la tasa de ahorro, que son los parámetros que están acá implícitos, la tasa de ahorro por este lado, la tasa de crecimiento de la población en el largo plazo no crece, digamos, y la tasa de depreciación tampoco crece. No hay crecimiento, no hay como tal crecimiento a largo plazo, sino simplemente hay un punto donde la tasa, cuando esto es cero, es decir, cuando esta parte de la ecuación es cero, que es en el largo plazo, esto se iguala a esto, por lo tanto, es un punto donde la tasa de inversión iguala a la tasa de reposición del capital, y esa es la descripción del equilibrio. Entonces, pero habíamos dicho que en el modelo básico de solo había este supuesto también implícito, que era muy importante, de que de alguna manera en un mundo de una economía, una solución de mercado competitivo, las ideas, la difusión tecnológica, la tecnología en el mundo iba de un lugar a otro buscando esos retornos marginales crecientes en algunas zonas, y se difundía automáticamente. Y esto es precisamente lo que los modelos más nuevos, digamos, ya no son tan nuevos, pero
pero sí son la base de todos los modelos modernos de crecimiento. Y en particular, esta propuesta de este economista que tratamos de ver en la semana pasada, que está acá, que se llama Paul Romer, que fue Premio Nobel de Economía en 2018, demostró con sus modelos de crecimiento endógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo de crecimiento endógeno de Romer? Que bueno, que en primer lugar, este supuesto de difusión tecnológica automática universal, eso no se da en el mundo. El mundo es distinto. El mundo, de hecho, se caracteriza por otra cosa. Y se caracteriza porque casi que el 90% de todas las innovaciones tecnológicas, de todas las patentes, de todas las ideas nuevas que se dan en los procesos productivos, están altísimamente concentradas en el mundo ya desarrollado. Y no se difunden porque la mayoría de ese conocimiento nuevo se genera a través de un sistema de producción, de investigación y desarrollo que es de carácter privado y que está protegido generalmente por los sistemas legales, por los sistemas de patente. Y, y, y lo hacen, las empresas innovan no porque quieran ofrecer un bien público al mundo y difundir, digamos, que hay cosas y que se pueden hacer cosas nuevas y mejores o mejorar los procesos ya existentes, sino porque todas las compañías quieren como sacar una pequeña ventaja adicional, marginal, un edge, digamos, productivo para tener ganancias monopolísticas, básicamente por un tiempo, en la medida que las empresas hacen inversiones para obtener patentes, ¿no? Entonces las patentes lo que le ofrecen a las empresas es un incentivo para explotar, si se quiere, sus propias ideas sin que ningún competidor pueda hacerlo. Y eso es así, el mundo, cuando uno observa cómo se distribuye la investigación y el desarrollo en el mundo, es exactamente como Romer lo dice, ¿no? Entonces, los modelos de crecimiento endógeno se construyen sobre el supuesto de que no necesariamente hay rendimientos decrecientes en los factores de producción, y fíjense que estamos, digamos, adentrándonos a un tipo de modelo que pone el énfasis en el cambio de lo que era el factor fundamental de los modelos anteriores. Como les dije hace un momento, el modelo de Solow se construye sobre un supuesto fundamental, que es el tema de los rendimientos marginales decrecientes de los factores. Toda la forma que vemos en Solow, todo el resultado del equilibrio de Solow, descansa sobre ese supuesto. Sin ese supuesto, la forma del modelo de Solow y el equilibrio del modelo de Solow no sería exactamente eso. Cuando uno relaja el supuesto de rendimientos marginales decrecientes del capital, las implicaciones de eso sobre las conclusiones del modelo son profundas, son súper importantes. Ya vamos a verlo. Entonces, los modelos de crecimiento endógeno que propone Romer parten de estas premisas, ¿no? Eh, el crecimiento al final no puede ser como lo propone Solow, porque el crecimiento de Solow en el largo plazo no depende de ninguna manera de los factores digamos, que están en la base del proceso de producción. Es decir, cuando uno observa la ecuación de equilibrio del modelo de Solow, que depende de la tasa de ahorro y depende de la depreciación y de la tasa de crecimiento de la población, uno observa que no hay nada ahí, son todos parámetros, digamos, exógenos al proceso de producción misma. Entonces, eso a Romer no le parecería como racional. O sea, ¿cómo es que tenemos un modelo de crecimiento que no depende para nada de los factores que determinan el proceso de producción? También los modelos deben ser capaces de explicar
las diferencias en la productividad total de los factores que hablábamos en la clase pasada. Recuérdense cuando hablábamos un poco de contabilidad de crecimiento, decíamos que cuando uno observa los datos de los países y across country, across countries data, uno observa que este factor, que en el caso del modelo de Solow es casi que residual, que es todo el crecimiento observado que no corresponde directamente al crecimiento de los factores de producción, sino que no puede ser explicado por el crecimiento de los factores de producción, sino que está ahí porque sabemos que el producto creció, pero que no corresponde a la tasa de crecimiento ni del capital ni del trabajo. Ese factor que llamábamos productividad total de los factores explica a veces hasta el 60 o el 70% de las diferencias que se observan entre países, ¿no? Entonces, es extremadamente importante el tema de la productividad total de los factores como símbolo, si se quiere, como medida, como métrica de esto que en Solow se llama tecnología, pero que no cumple realmente ningún rol dentro del modelo, sino que es algo como exógeno al modelo, ¿no? Entonces, es como estos modelos empiezan a ver como que cuál es la competencia de ver qué tan bueno es el modelo explicando el mundo. Si el mundo es distinto a lo que predice el modelo, entonces hay que buscarse un nuevo modelo, ¿no? La tercera premisa, que es este tema de la relajación de los rendimientos marginales decrecientes para los factores de producción. Y esto es importante porque lo que está detrás de la relajación de este supuesto es precisamente lo que conversábamos en la clase pasada, que el mundo también es distinto a como predecía Solow, porque si el mundo fuera como predecía Solow, uno observaría flujos de capital buscando esos rendimientos crecientes en los países pobres, y lo que uno observa es todo lo contrario. Esos capitales nunca llegaron, las inversiones masivas a los países pobres en búsqueda de estos rendimientos no existen, digamos, no se verifican en la realidad. Y lo que uno observa es todo lo contrario, es como los pocos excesos de capitales que producen los países en desarrollo se van hacia los países ricos, es decir, en una trayectoria completamente contraria a lo predicho. Entonces, eso y bueno, y un tema sobre externalidades en el crecimiento a largo plazo que podemos hablar ahorita más tarde, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado de Total Factor Productivity y cómo es un factor muy importante a la hora de explicar el crecimiento. En este caso de los Estados Unidos, la contribución del Total Factor Productivity es 2 puntos de 2.5 puntos en el largo plazo que creció los Estados Unidos entre el 48 y el 2013, mientras que los factores tradicionales, que es el capital y el trabajo, aportaron mucho menos, ¿no? Estas son las diferencias de TFP en el mundo, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, creo que aquí llegamos la semana pasada. ¿Cómo podemos ilustrar de manera modelística el tema de un modelo de crecimiento endógeno, ¿no? Para tratar de enfatizar las conclusiones fundamentales del primer modelo de Romer, que es obviamente mucho más complejo, pero que creo cuyas premisas y principales conclusiones se pueden obtener teniendo un modelo muchísimo más sencillo. Supongamos que la ecuación número 1 que ven acá es la ecuación tradicional de Solow, cuando alfa es menor que 1. Cuando alfa es menor que 1, tenemos una ecuación que depende del capital y el trabajo con rendimientos marginales decrecientes en los factores. Pero ¿qué pasa si nosotros relajamos este supuesto de rendimientos marginales decrecientes y lo sustituimos con
un supuesto de rendimiento constante de escala en los factores. Es decir, supongamos que alfa es igual a 1. Cuando alfa es igual a 1, tenemos una ecuación digamos, una función de producción del producto extremadamente sencilla. Vamos a llamarlo, digamos, sin ninguna forma funcional específica, sino una multiplicación directa de un factor A, que es lo que vamos a llamar tecnología, o llamemos A como ideas en general, y K, que es el factor capital, es decir, el vector de capital de la economía. Por eso es que estos modelos se llaman AK model, porque al final uno puede derivar una ecuación súper simple donde, donde haya como dos factores de producción nada más. El tema de las ideas, de las innovaciones o de la tecnología, simbolizado por esta letra A, y el tema del stock de capital tradicional. Si nosotros quisiéramos ver cómo se deriva un modelo muy sencillo de esto, para obtener esta última condición que les puse acá, es muy sencillo demostrar que en el largo plazo, la condición de equilibrio de un modelo como este es esta. Es decir, en el largo plazo, la tasa de crecimiento del producto, perdónenme que no me dio tiempo de hacer las ecuaciones, pero suponiendo que esto es de Y sobre YT, de YT sobre YT, es decir, tasa de crecimiento del producto, es igual a un factor S, que es la tasa de ahorro, que multiplica este factor A, que es de crecimiento, menos de crecimiento de las ideas, de la tecnología, si se quiere, menos un factor de depreciación. Entonces, esta ecuación de equilibrio es muy distinta a lo que predice Solow. ¿Por qué? Porque depende la tasa de crecimiento misma, no ni siquiera el estado estacionario, es decir, el nivel del producto, sino la tasa de crecimiento del producto a largo plazo, depende de ese factor A. Es decir, si uno puede, digamos, variar de alguna manera el nivel de tecnología o el nivel de generación de ideas de la economía va a estar creciendo. ¿Ok? Y es por eso que este modelo es consistente con la narrativa que Romer traía sobre el crecimiento. En este modelo en particular, que es una forma súper sencilla, ya lo vamos a ver cómo se deriva, como tengo la pizarra, pero ya les voy a mostrar una pequeño paper ahí donde se demuestra cómo se deriva esta condición. En este modelo de economía, la economía en el largo plazo no tiene que dejar de crecer. Es decir, uno de los supuestos de Solow, que era que en el largo plazo, el crecimiento a largo plazo básicamente es cero y el stock de capital per cápita converge hacia un nivel de stock de capital per cápita determinado, que se llamaba K pequeña estrella. En este modelo no. En este modelo esa condición se relaja y la tasa de crecimiento de la economía depende del nivel mismo de tecnología. Entonces, si la economía tiene una manera de generar que esta A, las ideas, la tecnología, la innovación, se mueva en el tiempo, entonces la economía simplemente no deja de crecer en el tiempo. Y eso es básicamente lo que se ha observado en el mundo en los últimos 100 años. La predicción de Solow de que los países que eran más ricos iban a no solamente a crecer más lento porque estaban más cerca del estado estacionario, sino que una vez llegado al estado estacionario iban a básicamente a dejar de crecer y a crecer simplemente a reponer el stock de capital per cápita para mantenerse en ese nivel de equilibrio de largo plazo. Esa predicción no se ha cumplido porque los países ricos que eran ya ricos hace 40 o 50 años, han seguido creciendo. Tal vez no a la misma tasa que algunos de los países que han hecho, digamos, catch up, que han logrado moverse más cerca del mundo en desarrollo.
Sí, la conclusión de Solow de que algunos países pobres, condicionales a algunas otras cosas, iba a crecer más rápido, eso se ha dado parcialmente en un grupo de países selectos. Es decir, eso es lo que se llama convergencia condicional. En general, la convergencia no se ha dado, y lo decíamos también en clase pasada, los países pobres, que eran países pobres hace 60, 80 o 100 años, siguen siendo más o menos los mismos países pobres de hoy. Y los países ricos han seguido creciendo. Entonces, la convergencia no se ha dado, aunque cuando uno observa algunos clubes de países en particulares, uno sí puede observar cierta tendencia a la convergencia. Por ejemplo, si uno observa los países del Club de Países Desarrollados, la OECD, por ejemplo, que son los 20 o los 22 o 24 países más desarrollados del mundo, uno observa que sí, que los que eran países relativamente más retrasados en hace 40 o 50 años, por ejemplo, la periferia europea, Grecia, Portugal, España, también está México, está Chile, uno observa que esos países han estado creciendo a una tasa mucho superior a lo que eran los países ricos en esa época, y ha habido cierta convergencia en ese pequeño club de países. Pero cuando uno observa los datos a nivel global, la convergencia no se ha dado, ¿no? Y la otra cosa que solo decía, que era que las economías, en la medida en que se acercaban al steady state, al estado estacionario, iban a tender a crecer menos hasta crecer cero. Eso tampoco se ha dado, porque las economías ricas han seguido creciendo a tasas relativamente moderadas, pero sí han crecido al 2%, al 2,5%, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es que esta condición de equilibrio que vemos aquí en 3 es tan importante, porque es una condición de equilibrio que depende de ese factor de tecnología, y entonces en la medida que ese factor pueda crecer, eh, la, la, la economía va a seguir creciendo. Entonces, esto era justamente lo que les decía, ¿no? Fíjense acá. Se ve lo que estoy mostrando, ¿no? La pequeña derivación que les quiero mostrar. Se ve, ¿no? Sí, eso se ve. Fíjense, esta es una ecuación, una función de producción típica que depende de A y de K y de L, es decir, de A, que es la tecnología, las ideas, la innovación, de K, que es el stock de capital, y L, que es el stock de capital humano, de trabajo, ¿no? Entonces, lo que les decía, que cuando uno dice que relaja ese supuesto de rendimientos marginales decrecientes sobre los factores, y dice que alfa es igual a 1, te puede quedar un modelo súper sencillo de esta manera, ¿no? Cuando uno diferencia esta ecuación, la número 2, simplemente obtiene que el crecimiento del producto y punto sobre y punto sobre y, es igual al factor de crecimiento de tecnología más el crecimiento del stock de capital. Si uno simplemente pone que la acumulación de capital año tras año es la misma que hemos estado mencionando en las semanas pasadas, es decir, el stock de capital año tras año cambia de esta manera en una proporción S, que es la tasa marginal de ahorro sobre el producto, que es la tasa de inversión, si se quiere, menos lo que se lleva a la depreciación del stock de capital, que disminuye el stock de capital cada año. Esa es como la función de movimiento de la acumulación de capital. Uno simplemente puede sustituir esto como tasa de crecimiento del stock de capital dividiendo entre KT, es decir, uno agarra 4 y lo divide entre KT para obtener tasa de crecimiento del stock de capital, y queda como esto, ¿no? Queda una expresión que es la tasa S de propensión marginal a ahorrar sobre el producto sobre KT menos la tasa de depreciación, pero sabemos que por esta ecuación número 2, ¿ok?
YT sobre KT es igual a AT, simplemente despejando AT de 2 acá. Sustituyendo acá, nos queda que el stock de capital va a crecer a una tasa S multiplicando al stock de tecnología, de innovación o de ideas, menos la tasa de apreciación. Entonces es muy fácil a través de ahí simplemente sustituir esta ecuación número 6 sobre esta expresión número 3 para obtener esto, ¿ok? Que es que en el largo plazo, ¿ok? Mejor dicho, la tasa de crecimiento de la economía, Y punto sobre YT, es igual a la tasa de crecimiento de la tecnología más este factor que es una proporción S por el stock de capital, digamos, de ideas, de stock de capital de innovación, menos la tasa de apreciación. Entonces, aquí en 7 y 8 tenemos las dos condiciones de equilibrio. La condición de equilibrio a largo plazo es que la tasa de crecimiento de la economía va a depender de la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿Ok? Esa es la principal conclusión en el corto plazo. Y en el largo plazo, suponiendo que la tecnología deja de variar porque como condición de equilibrio a largo plazo, en el largo plazo, en el steady state, la tasa de crecimiento de la economía depende del nivel de la tecnología. Entonces, en el corto plazo depende de la tasa de crecimiento de la tecnología más el nivel, y en el largo plazo depende del nivel de la tecnología. Entonces, es una manera muy sencilla, muy elegante, muy accesible, de manera modelística, de demostrar la idea fundamental que es muy poderosa. Este modelo a mí me gusta, por eso yo les decía desde el principio, yo creo que el objetivo de este curso no es necesariamente que nosotros modelemos ni que derivemos los modelos, aprendamos los modelos a derivarlos, simplemente saber qué dicen los modelos, poder derivar una versión sencilla de ellos, pero sobre todo enfocarnos en las conclusiones, porque las conclusiones son súper poderosas en este caso. En este caso, digamos, romper con el supuesto de rendimientos marginales decrecientes produce unos cambios formidables, unos cambios enormes en las conclusiones que uno puede obtener de un modelo de crecimiento. En primer lugar, aquí las economías pueden seguir creciendo en el largo plazo si uno tiene la manera de cambiar esa, ¿no? Volvamos un momentico a la presentación para ilustrar este punto. Entonces, bueno, fíjense que en el largo plazo depende del nivel de desarrollo tecnológico, que era justamente lo que vimos allá. Ese papercito se los voy a compartir. Entonces, aquí las conclusiones del ACA Model son poderosas, como les decía, ¿no? Primero, el rol, ya voy a concluir, digamos, esta sección como conectando con lo que viene, ¿no? En este curso. Porque este modelo de crecimiento pone como eje fundamental, pone como línea central de pensamiento el rol de la manera como las economías generan, adquieren, mantienen y reproducen las ideas. Entonces, la tecnología, la innovación. Es decir, aquí hace una conexión muy poderosa entre los factores que producen el crecimiento económico, que últimamente es lo que produce bienestar y desarrollo en las economías, y lo que se puede hacer para fomentar ese desarrollo. Es decir, aquí la modelística abre la ventana para la acción de política económica y para lo que los países y los gobiernos y los estados pueden hacer para mejorar este proceso. Y esto no es trivial, porque los modelos de crecimiento endógeno abrieron, digamos, el potencial o abrieron la posibilidad de empezar a pensar en el crecimiento no como grandes plantas o grandes inversiones o la movilización de capital físico, si se quiere,
antes de los modelos de crecimiento humano, de crecimiento endógeno, la noción de desarrollo tenía que ver con eso, con maquinaria pesada, con industria pesada, con la posibilidad de hacer tractores y hacer edificios y hacer vehículos y generar acero, y etcétera, etcétera. En cambio, a raíz del pensamiento de Romer y de los modelos de crecimiento endógeno, la noción de desarrollo tiene que ver más con el cultivar al ser humano. Y eso no es trivial. Es decir, es fomentar las capacidades de los seres humanos en adquirir, en mantener, en producir conocimiento y en el rol en general del capital humano como fuente primigenia del desarrollo. Entonces es un cambio de paradigma completamente completo, digamos, ¿no? Y eso, yo hablo con fascinación de ese tema porque me parece que es muy importante cómo la modelística económica termina por cambiar la concepción un poco del mundo, ¿no? Entonces, el mundo tal como lo conocemos hoy, cuando decimos, bueno, hay que luchar contra la pobreza, hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, etcétera, 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 es consecuencia de un pensamiento que no existía sino hasta hace 30 o 40 años, ¿ok? Y era que estos factores, el capital humano, el rol principal del capital humano y en la productividad de la innovación es un factor central para explicar el crecimiento económico. Entonces, si nosotros quisiéramos ver un esquema parecido al de Solow, pero con este ACA Model, supongamos que tenemos un ACA Model un poquito distinto al que vimos. Simplemente en vez de una A que multiplica una K, supongamos que la función de producción es una A que multiplica a la raíz cuadrada de una K, para que tenga esa función, esa formita así redondita, digamos, ¿no? Que es la función de la raíz cuadrada. Entonces, bueno, simplemente se ve claramente. Si nosotros quisiéramos pensar en el ACA Model desde el punto de vista de lo de Solow o el esquema de pensamiento de Solow, supongamos que tengamos este esquema, ¿no? Entonces sabemos que K estrella es el stock de capital per cápita de largo plazo, es decir, de equilibrio. Y nosotros, recuérdense cuando veíamos este grafiquito la vez pasada, decíamos que en toda esta zona de acá, es decir, déjame poner, en toda la zona izquierda, si se quiere, de la K estrella, esta curva punteada es la función de inversión en toda esta zona de la izquierda. La zona punteada, la curva punteada, que es la función de inversión, supera a la tasa de reposición del capital, ¿ok? Es decir, a la tasa esa que crece a la tasa de crecimiento de la población más depreciación. Entonces, quiere decir que en toda esta zona hay acumulación, como habíamos dicho antes. En toda esta zona, el stock de capital per cápita crece y hay acumulación del stock de capital, por lo tanto hay crecimiento, ¿ok? Esta es la zona izquierda de esta curva, es la zona de crecimiento, y es una zona de crecimiento porque para esta función de producción A por K, si esta es la función de inversión de esa función de producción, aquí hay una diferencia entre el stock necesario para reponer el capital y el stock de capital que se está creando cada año. Por lo tanto, en toda esta zona, el stock de capital per cápita tiende a crecer y por lo tanto hay crecimiento. Supongamos que estamos ya en el steady state, estamos aquí en este punto de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa si la economía, por alguna razón, empieza a acumular más stock de ideas, de innovación, de tecnología, y pasa de A1 a A2? ¿Ok? Si esto pasa, en primer lugar lo que vemos es que, digamos, esto es una ecuación súper simple, esto es una multiplicación. Es decir, si esto es el producto de la economía, A por K, A por la raíz de K, si nosotros obtenemos un A más grande, es decir, un aumento de A1 a A2, vamos a obtener simplemente un producto más grande. Sabemos que hay un impacto directo, si se quiere, de la tecnología sobre el producto, en una función tan simple como esta, ¿no? Es decir,
Si la tecnología crece, el producto crece, porque la función de producción es súper sencilla y es una multiplicación de una cosa por la otra, ¿no? Pero también, y a eso me refiero con que hay un impacto directo sobre el producto en esta medida. Pero también, a la medida que el producto crece, esta curva también crece, la curva de inversión crece. ¿Okay? Entonces, fíjense que si la curva de inversión crece, aunque hubiésemos estado ya en el steady state de este punto, donde el capital ya no crecía, el traslado de la curva punteada hacia la curva punteada azulita nos pone de nuevo a la izquierda del nuevo steady state, que es este. ¿Ok? Entonces, al estar a la izquierda del nuevo steady state, aquí el stock de capital per cápita también va a crecer. Y vamos a obtener una especie de nuevo K estrella acá. K estrella, estrella, ¿ok? Que es un stock de capital per cápita nuevo, producto de que la tecnología varió, aumentó la tecnología, aumentó el producto, aumentó la inversión y nos puso de nuevo a la izquierda del punto de equilibrio. Entonces, fíjense que aquí se ilustra muy claramente cuál es el rol de la tecnología en un ACA model, en un modelo de crecimiento endógeno. Si la tecnología varía, hay un impacto sobre el producto directo, pero hay también un impacto indirecto, producto de una tasa de inversión mayor que hace crecer el producto per cápita de nuevo, digamos, porque nos coloca de nuevo a la izquierda del punto de equilibrio. Si este proceso se da año tras año, es decir, si esta tasa de tecnología crece año tras año, como es el caso de los países desarrollados, entonces tenemos una economía que va creciendo año tras año y que nunca va persiguiendo todos los años como un nuevo steady state, un nuevo punto de equilibrio a largo plazo. Entonces la tecnología crece el producto, crece la inversión, crece el capital per cápita, vuelve a crecer la tecnología y fíjense que, que aquí vemos muy claro, ahí así se puede ilustrar bien claramente porque estos modelos se llaman de crecimiento endógeno, porque los factores que producen el crecimiento están intrínsecos en el modelo mismo. Entonces, frente a un salto tecnológico, a una mejora en la innovación o en las ideas, eso de alguna manera enciende los motores de la economía y la economía es capaz de crecer año tras año a una tasa que está relacionada con la capacidad de esa economía de generar nuevas ideas y nueva tecnología. Entonces, en este esquema de cosas, un ACA model con esta forma, digamos, es fácilmente ilustrativo. El siguiente año o el siguiente periodo, la tecnología vuelve a crecer a un A3, algo así, feo, difícil. Entonces, de nuevo, tenemos un nuevo impacto sobre el producto, un nuevo impacto sobre la inversión, y nos ponemos de nuevo a la izquierda y vuelve a incrementarse el stock de capital per cápita. Es decir, esta es una economía que siempre está de este lado, ¿ok? De este lado del equilibrio, por lo tanto siempre está creciendo hacia un nuevo punto de equilibrio que está determinado por, como dijimos, en el largo plazo, por el nivel de la tecnología de ese país, de esa economía, ¿ok? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, un par de preguntas, de hecho. Entonces, para ver si entendí bien, entonces solamente cuando la curva cambia de posición, dado que hay un cambio a nivel tecnológico, es que yo voy a obtener un nuevo equilibrio con mi K estrella, ¿correcto? ¿O se puede dar también ese crecimiento de K estrella por otros factores que no tienen que ver con la curva? Claro, sí, la respuesta es en un modelo de crecimiento endógeno, lo único que varía es la tecnología, digamos, porque al final, como habíamos dicho, es visto en solo,
este punto de equilibrio depende solamente de tres parámetros, digamos, que en el largo plazo no varían, que son la tasa de crecimiento de la población, que es N, la tasa de depreciación de la economía, que es delta, y la tasa de ahorro de la economía. ¿Okay? En solo era posible cambiar el steady state si alguno de esos parámetros cambiaba, si se quiere, ¿no? Es decir, bueno, hay un incremento súbito en la tasa de ahorro, bueno, hay un equilibrio de largo plazo que es consistente con esa tasa de ahorro, pero no había ningún parámetro que se considerara que se moviera en el largo plazo. O sea, esos parámetros eran fijos, aunque uno pudiera modelar, si se quiere, saltos en ellos, pero en el largo plazo, ni la tasa de ahorro, ni la tasa de crecimiento de la economía, de la población, ni la tasa de depreciación se movían. Por eso es que se consideraba que en el largo plazo uno llegaba a ese K estrella y no se movía de ahí. Esa es básicamente la noción de equilibrio de largo plazo. Un lugar donde uno llega y se queda. En el modelo de crecimiento endógeno, sí es posible cambiar, ¿no? Sí es posible cambiar porque habíamos demostrado, o bueno, habíamos mostrado, no demostrado, que la condición de crecimiento de la economía en el corto plazo dependía del crecimiento de este factor, de A. Entonces, cada vez que nosotros observemos un cambio en A, vamos a tener un nuevo steady state, es decir, un nuevo K estrella, y la economía va a tender a dirigirse a ese K estrella. Pero además sabemos que A sí puede variar año tras año, porque es un factor que depende de la capacidad de innovación, de generación de ideas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Solamente en un modelo AK Model, digamos, no hay otro factor que mueva el equilibrio que no esté asociado a los factores tecnológicos, ¿no? En el largo plazo. Y la otra pregunta esa era una pregunta, la otra. No, ya de hecho también me la contestó también, que era lo que había mencionado acerca del largo plazo, de que es digamos, el aumento de A largo plazo lo que también mueve ese punto de equilibrio. Exacto, exacto. Entonces, aquí era simplemente como tratar de ilustrar con esta grafiquita que es bastante familiar y debería ser ya familiar para nosotros porque la hemos visto bastante en solo, cómo se comporta un AK Model en un marco como este, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el tema del AK Model, entonces, bueno, el crecimiento endógeno deja de depender de la acumulación bruta, si se quiere, de capital, y empieza a depender de la capacidad de la economía de generar estas ideas. Entonces, aquí empiezan a importar cosas como la propiedad intelectual, las patentes, la calidad de los centros de investigación, la calidad de las universidades, la profundidad de los mercados de capital, la cantidad y calidad de gente que uno tiene en las áreas de investigación básica y en las áreas de investigación tecnológica, cómo se transmiten las ideas y cuál es la capacidad de la gente de adquirir y de conservar y de entender nuevas ideas, temas como tamaños de mercado, comercio internacional, exposición a nuevas cosas, exposición a nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema también de investigación en nuevas teorías de crecimiento que tienen que ver con la capacidad de las ciudades para ser motor de crecimiento. Entonces, fíjense que aquí se abre un montón de temas interesantes y Romer ha trabajado muchísimo en ese tema porque si el crecimiento depende últimamente en esta capacidad de la economía de generar y de transmitir ideas, se abre temas de investigación como por ejemplo el rol que tiene la densidad de población y los factores o la capacidad de aglomeración que tienen las economías, ¿no? Y esto tiene que ver con el rol de la ciudad
las ciudades como, digamos, centro o epicentro, si se quiere, de los procesos de crecimiento económico. Y ahí Romer tiene unas teorías súper interesantes sobre lo que él llama charter cities, que son como ciudades modelo, que él dice que solo cuando uno tiene una capacidad o una escala de aglomeración adecuada, las ideas se pueden transmitir eficientemente. Es decir, si bien estas teorías de convergencia, si se quiere, no se cumplen entre países pobres y países ricos, sí pudiera darse el caso donde dentro de un mismo país, cuando uno tiene factores de aglomeración suficientemente grandes que agrupen en un solo lugar físico, si se quiere, territorial, todos los factores que se necesitan para que este proceso de producción y de generación de ideas se difunda eficientemente, digamos, se puede producir a través de eso crecimiento económico. Entonces dice, bueno, y es un poco el caso de el experimento chino está basado un poco en la teoría de Romer de capital humano, de crecimiento endógeno. Dice, bueno, uno puede tener un país que es pobre, pero si uno logra, digamos, alinear los factores de producción y los factores de producción de ideas, al menos a nivel de una escala territorial pequeña, una ciudad, y acomodar las cosas para que el proceso de producción o de crecimiento de esa ciudad se motorice, digamos, se encienda. Entonces es posible a través de eso hacer una difusión de ese patrón de crecimiento al resto de las ciudades de ese propio país, ¿no? Entonces es como un experimento, lo que él llama Charter Cities, y les voy a poner una lectura donde él trabaja ese tema, que es súper interesante. Él propone una especie de intervención de política pública donde se hagan como una especie de zona franca, si se quiere. Es un poco el tema de la zona franca, es el tema de crear una zona de desarrollo económico especial, que es, así lo llaman en China, ¿no? Entonces, si uno puede acomodar las cosas dentro de una ciudad, es decir, uno agarra una ciudad modelo y dice, bueno, en este territorio, aquí las instituciones van a ser distintas al resto del país. Aquí va a haber protección absoluta de los derechos de propiedad, aquí va a haber seguridad jurídica, aquí vamos a invertir en educación para tener el mejor capital humano, aquí vamos a invertir en centros de tecnología, en telecomunicaciones, en infraestructura, en servicios. Aquí va a haber libertad, digamos, de mercados laborales flexibles, aquí va a haber, entonces, como que uno, dentro de esa pequeña escala de ciudad, uno logra acomodar o alinear los factores de producción de manera tal de que el crecimiento económico se motorice. Dice que ese es como una manera de hacer un shortcut de la teoría del crecimiento, donde uno no espere que la difusión tecnológica se haga entre países, pero que si uno logra un pequeño espacio territorial dentro del propio país, donde el proceso de crecimiento despegue, luego la difusión de la tecnología, y de las ideas y de las instituciones y todos los demás factores de producción que están involucrados en el proceso de crecimiento son mucho más fácilmente difundibles al resto del país, ¿no? Entonces es como una teoría de crecimiento dentro de los países. Entonces esa es básicamente la teoría de los charter cities de Romer. Es súper interesante para ilustrar algunas de las cosas que han estado pasando en China, pero como experimento también, ¿no? Este tema de la creación de ciudades modelos, si se quiere, ¿no? Bueno, veamos hasta acá el crecimiento endógeno. Yo les voy a pasar algunas lecturas al respecto para que lean un poquito más sobre Romer.
Por ahí puse también algunos videos sobre el rol del capital humano en el crecimiento. Están interesantes, ¿no? Yo quería cerrar esta sesión con, digamos, también cómo podemos, desde el punto de vista modelístico, explicar algunas de las cosas que vemos en el mundo. Porque, si se quiere, los modelos de crecimiento endógeno explican por qué la divergencia en el mundo, es decir, por qué algunos países han seguido creciendo a tasas, si se quiere, constantes o bastante sostenidas en el tiempo, mientras que el resto del mundo se ha quedado atrás, ¿no? Entonces explica un poco el proceso de cómo el proceso de acumulación de ideas y de tecnología y de innovaciones puede ser el factor que explica por qué esas economías se han seguido alejando, digamos, han seguido empujando la frontera de producción y no han cumplido las predicciones de convergencia de Solow. Pero hay otra forma también de explicar por qué la divergencia en el mundo, ¿no? Y hay algunos modelos que son buenos o son interesantes para observar precisamente lo que esta tabla dice, ¿no? Esta tabla habla de que incluso cuando uno observa el mundo, lo que ha pasado en los últimos 50 o 70 años, uno observa, así como observa milagros económicos como el de China, por ejemplo, que tenía un ingreso per cápita de 192 dólares por persona en 1960, y que ya en esta década, si se quiere, multiplicó por más de 3.000% ese ingreso per cápita. Y observa también países que ya eran ricos en 1960 y que han seguido creciendo a una tasa probablemente más moderada que la de China, pero una tasa súper importante, porque, digamos, multiplicar por 200% el ingreso per cápita de un país ya rico es algo notable, si se quiere. Cómo este mundo convive con casos desastrosos como estos países africanos, ¿no? Y por cierto, aquí podríamos meter muy bien a Venezuela también, ¿no? A un nivel un poco superior, pero cuyo nivel de estancamiento es probablemente similar o incluso superior a lo que esta tabla dice, ¿no? En este caso era Malawi, Sierra Leona, Gambia, la República Centroafricana o el Congo, ¿no? Y aquí vemos claramente que esos países no solamente han estado estancados, digamos, ¿no? Porque, digamos, multiplicar por 2 el ingreso per cápita en un periodo de 50, 60 años es casi nada, ¿no? Eso es una tasa de crecimiento de 0,1% al año o algo así. Pero hay incluso países como la República Centroafricana o el Congo que han disminuido su nivel de ingreso per cápita en ese periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo la teoría del crecimiento nos ayuda a pensar en eso? Bueno, hay unos modelos que ya empiezan como a jugar con esto que nosotros habíamos estado hablando sobre el rol central que tiene el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes de los factores en los resultados que dan estos modelos, ¿no? Entonces, estos modelos en particular, que se llaman de trampas de pobreza, ayudan a explicar un poco la dinámica en los países, en ese tipo de países que han estado estancados o incluso que han retrocedido en sus niveles de ingreso per cápita o de capital per cápita, ¿no? Y las premisas son relativamente simples, porque lo que uno observa en los datos es que hay una especie de autorreforzamiento de la pobreza. Si los países pobres permanecen pobres y la pobreza pareciera que reforzara la pobreza. Es como el tema de decir, bueno, que si tú eres un país pobre, no tienes ninguno de los factores que motorizan el crecimiento,
Entonces, si no tienes ningún factor que motorice el crecimiento, tu stock de capital per cápita va cayendo en el tiempo porque no puedes ni siquiera producir el stock de capital necesario para reponer el stock de capital que ya tenías, ¿no? Entonces, si uno lo observa desde el punto de vista de la modelística de Solow, es como que estás en un punto donde no solamente donde lo que tú necesitas para reponer el capital ni siquiera lo puedes producir, ¿no? Entonces es como es un equilibrio malo, y están estos modelos de trampa de pobreza que refuerzan desde el punto de vista modelístico esta evidencia empírica, si se quiere, ¿no? Entonces, es básicamente, si uno pudiera pensar, siquiera, uno pudiera pensar en un modelo que sea una mezcla de dos cosas, ¿no? Y por eso decía, relajando o cambiando los supuestos de rendimientos marginales decrecientes. Si uno se plantea un modelo similar al de Solow, pero con una función de producción que tenga cambios en los rendimientos, de escala de la función, uno pudiera obtener un modelo como este. ¿Por qué? Porque si uno pudiera pensar que en los estadios de desarrollo iniciales de un país, los rendimientos de escala de los factores no solo no son decrecientes, sino que son crecientes, y luego uno llega a un punto, a un estadio de desarrollo, a un determinado punto del stock de capital mínimo, donde la función de producción se empieza como a comportar como un modelo de Solow tradicional, es decir, con rendimientos decrecientes de escala, uno puede obtener un modelo de múltiples equilibrios, al menos dos equilibrios, ¿no? La forma de un modelo como ese es una función de producción que tiene al principio rendimientos crecientes de escala, es decir, tiene una forma convexa, si se quiere, hasta cierto punto de equilibrio de capital, y luego, al llegar a un nivel de capital mínimo, la función de producción es similar a la de Solow, es decir, una función con rendimientos marginales decrecientes en el capital que tiene una forma así, no sé si es cóncava o convexa, ¿no? Yo siempre me confundo. Pero bueno, tiene el lomito para arriba o el lomito para abajo. Esta forma de producción, o sea, de aquí para acá, esta es una función de producción igual a la de Solow con las conclusiones de Solow. Es decir, si un país está en una situación como en un punto donde el capital per cápita es cada estrella, en este caso, a la derecha de este caso, es un país que se comporta como un modelo de Solow tradicional. Entonces, ¿qué es lo que está implícito en un modelo de múltiples equilibrios como este? Que hay situaciones donde uno pudiera pensar que hay, y por eso es que no lo vamos a derivar matemáticamente, simplemente les muestro la representación gráfica para que vean cuáles son las explicaciones de un modelo de múltiples equilibrios, que es posible desde el punto de vista de la economía del desarrollo pensar en que las economías necesitan un stock de equilibrio, un stock de capital mínimo, digamos, para poder funcionar. Es decir, mientras uno no llegue a un estadio mínimo de capital, es decir, con unas inversiones mínimas, con un stock de infraestructura, un stock de capital económico mínimo, las economías pudieran estar atrapadas en una trampa, lo que se llama una trampa de pobreza. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que existe ese capital mínimo, que en este caso es K estrella, que está acá, para que la economía empiece a funcionar de manera normal, suponiendo que lo normal es un modelo estilo Solow, fíjense que de aquí a la derecha, básicamente, bueno, si uno está acá, y esta es la función de inversión, esta es la función de inversión que está acá, y la línea punteada es la inversión de reposición para el capital. En toda esta área tendríamos que la función de inversión supera, acá por ejemplo,
la diferencia entre la función de inversión y la función de reposición del capital es positiva. Por lo tanto, en esta etapa, el stock de capital per cápita se mueve hacia un equilibrio que está denotado como stock de capital estrella-estrella. Es decir, esta es la parte de lo que era la parte izquierda de un modelo de solo tradicional, ¿ok? Y si usted llega al capital mínimo K estrella, la economía la lleva a converger a un stock de capital per cápita más grande. El problema sucede cuando uno se adentra en esta parte de la ecuación, que es la parte de rendimientos crecientes de escala. Son rendimientos crecientes porque tiene esta forma, esta curva, ¿ok? En esta parte de la ecuación, fíjense lo que pasa. Aquí el stock de capital de reposición en toda esta zona, el stock de capital de reposición, que es esta curva punteada, es superior a la función de inversión. ¿Ok? Es decir, en puntos como A y como B, la economía tiene una situación donde la reposición del capital es mayor, o lo necesario para reponer capital es mayor que lo que la economía está invirtiendo en ese periodo. Pero ¿qué pasa? Que en todos estos puntos de la curva, el stock de capital per cápita tiende a decrecer, porque se está destruyendo capital. La reposición no es suficientemente, el stock de capital de reposición es mucho más alto de lo que la economía es capaz de invertir. Entonces el stock de capital per cápita en una economía como esta tiende a decrecer. Y esto es lo que se llama una trampa de pobreza. Si usted está por ejemplo, suponiendo que una economía está acá, y vamos a pensarlo en términos de lo que pueda estar pasando incluso en un país como Venezuela. Si uno llega, suponiendo que uno era un país pobre pero honrado, y estaba en un stock de capital per cápita que te permitía pensar, bueno, aquí hay posibilidades de crecimiento, aquí vamos a converger tarde o temprano para acá, aquí hay futuro, aquí hay esperanza. Y hay un choque, una guerra civil o un gobierno chavista que te lleva a un stock de capital per cápita por debajo de lo estrictamente necesario para motorizar el proceso de desarrollo, uno pudiera, de alguna manera, quedarse encerrado en esta trampa de la pobreza. En la zona de esta curva, el stock de capital va decreciendo porque la zona el stock necesario para reponerse es mayor a lo que la economía logra invertir, ¿no? Entonces, se entiende cuál es el punto. En este punto de la modelística, hay modelos que logran explicar estas diferencias entre países que ha sido como el motivo que hemos tratado de explicar desde que comenzamos la clase, por qué el mundo tiene esta composición de países que son muy ricos y países que son muy pobres. Es posible que eso pueda ser explicado por un mundo con múltiples equilibrios. Un múltiple equilibrio donde si tú estás en una zona determinada de la curva, converges hacia un equilibrio bueno, es decir, hacia acá. Si tú estás a la derecha de K estrella, la convergencia es hacia acá, pero si estás a la izquierda de K estrella, la convergencia es hacia cero. Es decir, una economía que está a la izquierda de K estrella es una economía donde la pobreza, es decir, ser pobre porque estás en un nivel de K bajo, refuerza la pobreza y la autoalimenta. Y estar en K1, por ejemplo, te lleva luego a K2 y luego a K3 y luego a K4 hasta a un nivel de convergencia donde el stock de capital per cápita prácticamente es cero. ¿Ok? Entonces, y es una forma de modelarlo como una trampa de pobreza. Lo único que necesitamos entonces es una función de producción que tenga rendimientos crecientes al principio y luego cambie a rendimientos decrecientes, ¿no? Después. Y uno pudiera entonces mezclar modelos, o sea, uno pudiera decir, bueno, tiene rendimientos crecientes al principio, rendimientos decrecientes después, y luego rendimientos constantes al estilo
de Romer, ¿no? Entonces, fíjense que es posible explicar el mundo haciendo un poquito más sofisticados los modelos de crecimiento. Entonces, el tema de la trampa de pobreza es interesante porque también hay recomendaciones de política interesantes acá. Porque si el problema de los países extremadamente pobres, de la extrema pobreza del mundo, sobre todo en estos países como vimos, Malawi, Sierra Leona, Gambia, que tienen un stock de capital per cápita súper pequeño y casi que tiende a cero, porque podrían estar atrapados en esta zona de la curva. La recomendación política entonces es una especie de big push, ¿no? De que la única forma de ayudar a los países pobres a que comiencen, a que se paren, digamos, a que se pongan de pie y puedan por lo menos aspirar a un proceso de crecimiento normal o más normal, es ayudándolos a tener un stock de capital mínimo. Entonces ahí, bueno, ahí se abre todo un compendio de intervenciones que tienen que ver con la ayuda internacional, con las transferencias internacionales al desarrollo, con el rol de los grandes bancos mundiales, del Banco Africano de Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, etcétera, 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 que son instituciones capaces de movilizar capital internacional para que las economías puedan dotarse al menos de ese stock de capital mínimo en términos de infraestructura productiva, de capital humano, etcétera, 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 que les permita estar de un capital que les permita pasar infinitesimalmente de un capital bajo que los tiene atrapados en una trampa de pobreza, que pasen a un capital un poco más alto, que los ponga, digamos, en la senda de un desarrollo, si se quiere, un poco más normal, ¿no? Entonces, es decir, que converjan hacia un punto, hacia un estadio superior de desarrollo. Entonces, ese es otro tipo de modelos de crecimiento que son interesantes y que tienen que ver con esa explicación del mundo que queremos dar, ¿no? Fíjense que estos dos papers se los voy a poner ahí. Hay un paper, este paper es un paper un poco ya viejo, pero cuyas conclusiones no han cambiado para nada, que es de un viejo profesor de Harvard, se llama Land Pritchett. Land escribió este tema sobre la divergencia de cómo los datos empíricos demuestran que la conclusión de Solow no se está cumpliendo para nada, ¿no? Y luego está este paper de Paul Romer, donde él pone un poco la noción sobre los gaps en desarrollo económico entre temas los gaps en temas materiales y en términos de ideas como fuente primigenia de esas diferencias en el desarrollo. Hay también, les voy a pasar también un escrito de Paul Romer interesante sobre el tema de las ciudades modelo, esto de Charter Cities, que es súper interesante también para su referencia, ¿no? Entonces, de Paul Romer les recomiendo leer la introducción, creo que es suficiente para tener la idea, y de Land Pritchett leer esas primeras páginas de ese paper de divergencia Big Time, que es súper interesante. Entonces, déjame... Bueno, entonces, nada, yo lo voy a dejar por ahora hasta acá. Esta tarde voy entonces a trabajar un poco en el Classroom, ahora que tengo un poco de internet, para dejarles ahí algunas asignaciones muy sencillas, para reforzar algunos de los puntos que vimos en esta clase y en la pasada. Y poner lo que les había ofrecido de la pequeña encuesta para saber si podemos lograr un horario alternativo
en caso de que nos retrasemos. No estamos muy retrasados, la verdad, en cuanto a la secuencia de semanas, digamos, que yo he preparado para este curso, pero sí pudiéramos vernos una que otra vez en otra ocasión. Elena, ¿tienes alguna otra? Ah, no, esto fue antes, ¿no? La pregunta. Sí, eso se lo había dejado con la primera pregunta que he hecho. Ah, es que cuando estoy presentando no veo el chat, sorry. Bueno, no sé, díganme ustedes que tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna feedback, ¿cómo la ven? Sí, yo tengo como que una pregunta. ¿Qué tan posible ve que se den las charter cities de Roma? O sea, yo también he escuchado y he visto podcasts que hablan de eso, y muchas críticas es que el costo político en muchos casos va a ser muy alto y es muy poco probable que se dé. Incluso, normalmente el ejemplo del charter city ideal es algo como Hong Kong, que es un contexto institucional totalmente distinto a China, a pesar de ser parte de China. Pero China, el costo que ha tenido para China ha sido que ellos quieren asimilarlo y cada vez la presión es mayor y mayor y mayor. Entonces, cómo ve la posibilidad de que esto aparezca? También he escuchado que la mayor, como que la mayor oportunidades para este tipo de cosas son, por ejemplo, en el Medio Oriente. No me acuerdo dónde lo vi, pero que en el Medio Oriente se separar la posibilidad esta de crear estas charter cities entre los gobiernos. Pero ¿cómo es eso, la parte práctica de que se dé? Sí, bueno, la idea de Charter Cities de Romer, yo creo que ha impactado profundamente la manera como se ha visto el desarrollo, ¿no? Sobre todo porque hay ejemplos, digamos, de que algo sí puede funcionar. Y en la propia China, fíjense que lo de Hong Kong, Hong Kong no fue creada como con la intención de ser un charter city, ¿no? Hong Kong era una unidad primero de la corona británica y luego casi un país autónomo o semi-autónomo, hasta que por los tratados que habían firmado entre China y Inglaterra fue devuelto, digamos, a ser territorio chino. Pero cuando Hong Kong es devuelta a China, ya el tema de charter cities en China se había desarrollado en otras ciudades. Entonces, tenías Guangzhou, y tenías Shanghai, y tenías Wuhan, y 6 o 7 o 8 ciudades donde el gobierno chino había implementado, si quieres, el modelo de Hong Kong a otra escala, y donde de alguna manera el desarrollo se estaba motorizando a través del efecto de demostración que esas ciudades estaban dando sobre el resto del país. Entonces, la implementación yo creo que sí es posible. Lo que tú mencionas del Medio Oriente, eso viene, digamos. Yo creo que los próximos 10 o 12 o 10 o 15 años vamos a ver la emergencia de grandes ciudades, de ciudades modelos, si se quiere, en países como Arabia Saudita, y de alguna manera también lo existen en el Medio Oriente a través de lo que ha sido los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces tú tienes como Dubái por un lado, tienes Abu Dhabi por otro lado, que son ciudades que se han desarrollado como ciudades modelos, como enclaves, si se quiere, dentro de un entorno hostil. Tú creas como una especie de pequeña zona donde las reglas son distintas, si se quiere, ¿no? Ahora, tienes toda la razón en términos de que esto es difícil de vender en una democracia, digamos, más tradicional, ¿no? Porque al final, digamos, crear una zona o un espacio de tu propio país que tenga un nivel de desarrollo completamente distinto y una zona de desarrollo económico que produzca unos resultados completamente distintos, te crea como ciudadanos de categorías distintas, ¿no? Entonces, tienes los que viven dentro de esa ciudad ganando salarios distintos
con un nivel de vida distinto, con servicios distintos, con instituciones distintas, con sistemas educativos y de salud distintos. Es súper complicado para una democracia lidiar con eso, ¿no? China lo puede hacer porque es un país autoritario que tenía un pasaporte interno, donde si tú no tenías un pasaporte para entrar a Wuhan o para entrar a Guangzhou o para entrar a Shanghai, tú no podías entrar como ciudadano chino, tenías prohibida la entrada aparte de tu propio país, ¿no? Claro, pero eso lo puede hacer un país como China. Si tú creas una zona de desarrollo en Puerto La Cruz, sería difícil decir que un ciudadano pobre de Barquisimeto o de Los Llanos no pudiera entrar a Puerto La Cruz, ¿no? A trabajar ahí, a ganar esos salarios que estarían ganando ahí, que serían probablemente eh, órdenes de magnitud superiores a los otros salarios, ¿no? Pero sí, o sea, es una buena observación, Diego. Y tengo otra duda, ¿y cuáles son esas diferencias regulatorias claves que hay dentro de las distintas regiones de China? ¿Son diferentes, o sea, son como que estilos diferentes de charter cities, o son parecidos? ¿Y cuáles son esos puntos que lo hacen distinto del resto de China? Bueno, ahí tienes temas primero de protección. Yo creo que lo principal o la columna vertebral de los charter cities en China es que tú derogas de facto el comunismo, pues, o sea, el tema de la protección de los derechos de propiedad privada. Es de hecho, fíjate que el desarrollo chino es interesante porque no, en China, en China jamás se ha derogado la constitución china. Es una constitución, digamos, es una constitución colectivista. La propiedad privada no está ni siquiera prevista en la constitución china. Sin embargo, China es probablemente el país del capitalismo más vibrante, si se quiere, en el mundo en este momento, con inversiones inmensas provenientes de todas partes del mundo, tratando de aprovechar, digamos, ese boom, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, crearon estas ciudades donde hay unos aspectos regulatorios donde dentro del territorio de esa ciudad se dan todas las garantías de protección de los derechos de propiedad, de los derechos de propiedad privada. O sea, a pesar de que en China no existe la propiedad privada, dentro de esas ciudades la propiedad privada es sagrada, si se quiere. Entonces, y bueno, y sobre eso monta toda una serie de regulaciones y de protecciones, digamos, de garantías legales, de protecciones, de protecciones del entorno legal, una serie de flexibilizaciones del mercado laboral, donde no existen regulaciones a la contratación ni al despido de personas, más un montón de incentivos industriales para que algunas industrias se asienten ahí. Entonces, hay ciudades que fomentan la biotecnología, hay ciudades que fomentan las inversiones en semiconductores, hay otras ciudades que fomentan las inversiones en manufactura liviana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que hizo China fue crear unos sistemas legales que son súper liberales, si se quiere, y protegen enormemente la propiedad privada a nivel de las ciudades, a pesar de que el país no tiene un sistema legal que proteja la propiedad privada, ¿no? La otra cosa que quería decir es que este tema de las charter cities ha impactado profundamente también la manera de hacer política económica para el crecimiento, a pesar de que no llegas al establecimiento de ciudades enteras, digamos, con regímenes legales distintos digamos, protección de todo tipo a las inversiones, como en China. Sí hay cosas inspiradas en las charter cities que tienen que ver con desarrollo territorial, ¿no? Y que tienen que ver con este tema de las zonas económicas especiales, tienen que ver con este tema de las zonas industriales localizadas, tienen que ver con estas zonas de zonas, ¿cómo es que se llama? Zonas de libre comercio. Entonces,
los países, a pesar de que no llegan al extremo de crear ciudades enteras, sí tratan de fomentar, digamos, pequeños pedazos de territorio con estas zonas económicas especiales, con estas, ¿cómo se llaman estas? Bueno, ahorita se me fue el nombre, pero muchos países y casi todos los países tienen esta noción, si se quiere, de desarrollo territorial segmentado, bajo la idea de Romer, de que si tú logras encajar, digamos, el rompecabezas del crecimiento en una pequeña porción del territorio, entonces eso de alguna manera va a tener externalidades positivas sobre el resto de la economía y va a terminar induciendo el crecimiento del resto de la economía. Estas zonas económicas especiales no han funcionado tan bien. Incluso el chavismo en Venezuela lo ha intentado, que se puso una en Paraguaná y no sé qué. Zonas francas y ese tipo de cosas, ¿no? Las zonas francas era el nombre que se me había olvidado. Pero no funcionan tan bien en términos de lo esperado, en términos del desarrollo general de la economía. Pero sí, son como ideas que han sido fomentadas por este tipo de ideas, ¿no? O sea, o como ideas de política fomentadas por las ideas teóricas de Romer, por ejemplo. Es interesante, súper interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces, gracias de nuevo por venir a este su podcast de los martes. Entonces nos vemos por ahí. Estén pendientes del Classroom. Yo voy a ir poniendo algunas cosas ahí. Y estamos en contacto. Cualquier cosa nos comunicamos por el chat. Listo, gracias, profe. De acuerdo. Bueno, entonces, Muchas cambio gracias. fuera. Un abrazo, chao.